A lo largo de esta serie, que es el poder de la palabra, hemos venido descubriendo una secuencia muy importante todo este mes de agosto. Primero, vimos que la palabra da vida. Después entendimos que el corazón, nuestro corazón, debe de estar preparado para recibir esta palabra. Y luego aprendimos que esa misma palabra entra profundamente, nos examina, nos transforma. Y esta palabra, la palabra que nos da vida y que nos transforma, no tiene que quedarse nada más aquí. Esta palabra tiene que salir de nosotros hacia otros, ¿sí? Tiene que salir de nuestro ser hacia otras personas. Dios, fíjese bien, Dios no nos salva para convertirnos a cada uno de nosotros en depósitos aislados, en depósitos herméticos, hermano. Dios nos salva, su palabra viene a nosotros para que nosotros seamos testigos de esta verdad. Y es por eso que hoy llegamos al capítulo 4 de los Hechos, donde encontramos, fíjese bien, encontramos a una iglesia amenazada, una iglesia presionada, aparentemente vulnerable, porque si usted ha leído el capítulo de los Hechos o el libro de los Hechos, es una iglesia que aparentemente era vulnerable, pero encontramos al mismo tiempo una oración sorprendente, una oración maravillosa. Fíjese bien que esta iglesia, la iglesia que aparentemente es vulnerable, no pide que desaparezcan los problemas. Ojo, no pide que desaparezcan los problemas. Pide valentía para seguir predicando la palabra. ¿Sí? Esta oración fue respondida de una manera maravillosa con una nueva, y ojo, estoy haciendo énfasis, una nueva llenura del Espíritu Santo y una proclamación poderosa. Por eso, hermano, que estamos viendo el tema predicación con poder. Es lo que vamos a hablar, de la predicación con poder. Y quiero que imagine por un momento esta escena. Ponga su mente en esta escena del capítulo 4 de los Hechos. Pedro y Juan, los discípulos del Señor, habían sido arrestados. Habían sido interrogados, nos dice la palabra del Señor, y los líderes religiosos de ese lugar y de ese tiempo les habían prohibido, escuche, les habían prohibido hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Hechos 4:18 nos dice, y llamándolos, les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta fue la advertencia que le hicieron a Pedro y a Juan. La amenaza era una amenaza bien real. Hermano, no era una discusión teológica sin consecuencias la que estamos viendo aquí. Había una presión política, había una presión religiosa y había una presión social. Cualquier parecido con la realidad, hermano, es mera coincidencia. Pero, ¿qué pasa? Que si ellos predicaban, podían ser encarcelados, según nos dice la palabra del Señor. Ellos podían perder esa libertad y lo más triste, ellos podían sufrir violencia física. Y a pesar de ello, Pedro y Juan respondieron de la siguiente manera, nos dice el versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense la respuesta de estos hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de que fueron liberados, después de que fueron amenazados y después liberados, regresaron a la iglesia, regresaron a su auditorio, a su congregación. Y aquí encontramos algo extraordinario. ¿Qué pasa? Que la iglesia, que la congregación comienza a orar, pero si tiene ahí la Biblia a la mano o en su celular, observe cuidadosamente cómo es que respondieron. Ellos no dijeron, Señor, quita a nuestros enemigos. No. Ellos no dijeron, Señor, cambia las leyes y las costumbres judías. No dijeron, Señor, haz que nunca volvamos a tener problemas. Hermano, ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra del Señor. Es el versículo 29, si los puedes proyectar, hermano. Ellos dijeron, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Esto cambia completamente nuestra manera de entender el poder espiritual. Ojo en esto. Cambia o debe de cambiar nuestra manera de entender el poder espiritual, porque muchas veces nosotros pensamos que el poder de Dios aparece o se demuestra cuando súbitamente se desaparece toda la oposición. Hermano, que la iglesia pueda seguir hablando, hermano. Pero la pregunta que nos debemos de plantear, la pregunta del mensaje de hoy es, ¿qué necesita una iglesia
Escúcheme, ¿qué necesita una iglesia? Para que anunciemos la palabra de Dios con poder. Sí, estamos hablando el mes de la palabra. ¿Qué necesitamos? Y es ahí donde se deriva el primer punto que vamos a hablar en esta ocasión de la predicación con poder. El primer punto es una iglesia que reconoce la oposición, pero no se paraliza por ella, ¿sí? Una iglesia que reconoce la oposición, pero no se paraliza por ella. El versículo 29 dice de la siguiente manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Hasta lo resaltamos ahí con amarillo. Fíjese, ahora, Señor, mira sus amenazas. La oración comienza con una honestidad, y una honestidad que para mí es bastante profunda. La iglesia no niega la amenaza, ¿sí? La iglesia no dice, no pasa nada, todo está tranquilo, no pretende que todo esté bien. Ella dice, Señor, mira. Sí, es lo que están diciendo. Señor, mira. Es una oración de dependencia. Para mí, yo lo veo, es una oración de dependencia. Ellos saben que existen fuerzas que intentan detener la proclamación del evangelio, según yo leo aquí. Y esto no debería de sorprendernos, sí, porque Jesús antes había dicho en San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Fue lo que dijo Jesús. Y Pablo también dijo, en Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Lo dijo Jesús y lo dijo Pablo. Entonces, la oposición, el rechazo puede aparecer de diferentes formas. En algunos lugares la oposición es completamente abierta, donde te dicen no prediques, no hablen. No sé si han leído las noticias ahí en Chiapas y en Oaxaca, donde los predicadores son expulsados, hermano, donde son violentados. Hermano, hay rechazo, hay presión cultural. Si en algunos lados el que digas que eres cristiano, que crees en la Biblia, hay una presión y una burla constante. Hay intimidación. A ver, tú que eres cristianito, a ver, David, ¿no que eres cristianito? Bríncale, no es lo que luego nos dicen. Hermano, en ocasiones también hay temor a perder una relación. Decimos, es que yo soy cristiano, pero ella no es cristiana. Y si le digo, en fin, comienza, hermano, ese temor. Hay miedo en ocasiones a que seamos considerados como intolerantes. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos lo que dice la Biblia. O simplemente a veces no sabemos qué decir. No sé si te ha pasado que en ocasiones te preguntan y no sabes qué responder. Pero hay algo que es común en todo esto. ¿Qué es eso, hermano? Que el enemigo, Satanás, quiere silenciar a la iglesia. Escúchame, lo común en todo esto es que el enemigo quiere silenciar el testimonio de la iglesia, porque desde Hechos 4, que estamos leyendo, hasta la fecha, hasta nuestros días, es una de las estrategias que siempre se ha presentado, que no necesitas abandonar tu fe. Esa es la estrategia. No abandones tu fe, pero calladito te ves más bonito. Esa es la estrategia, ¿sí? Solamente mantén tu fe, mantente en tu creencia en privado, no digas nada. Pero, hermano, el cristianismo bíblico, lo que yo estoy leyendo aquí, que este cristianismo bíblico nunca fue diseñado para que se quede encerrado, para que se quede aislado, para que se quede en un auditorio. Hermano, Jesús dijo, y me seréis testigos, ¿sí? Jesús antes de ascender dijo, me seréis testigos. Él no dijo, van a ser espectadores. ¿Sí? Dios no quiere espectadores, Él quiere testigos. Entonces, pensemos en esto, pensemos en un testigo dentro de un tribunal. El testigo no está ahí para inventar una historia. El testigo no está ahí para que impresione al magistrado, para que impresione al juez. No está ahí porque conozca las leyes de su comunidad, de su ciudad. El testigo está ahí para decir, esto fue lo que yo vi. El testigo está ahí para decir, esto fue lo que escuché, esto fue lo que sucedió. Esa es la labor de un testigo. Entonces, eso fue exactamente lo que Pedro y Juan dijeron. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te repito lo que Pedro y Juan dijeron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa, hermano, hermana? Que muchos creyentes se sienten incapaces de evangelizar. ¿Por qué? Porque piensan, yo no soy un teólogo. O a veces se piensa, no puedo responder a todas las preguntas, no sé predicar. Pero, ¿qué pasa? Según veo aquí en la Biblia, que un testigo
comienza con algo sencillo. Un testigo comienza con algo simple. Sí, lo que tenemos que hacer simplemente es decir, ¿qué hizo Cristo contigo? No se pide una exégesis, no se pide un sermón, simplemente que digas, ¿qué ha hecho Cristo contigo? Ese es el testigo. Entonces, hermano, identifica qué te puede hacer quizá que te calles, que no hables. ¿Te sientes atemorizado por ser rechazado? ¿Quizás sientes vergüenza de hablar que eres evangélico, evangélica, que eres cristiano? ¿Te falta conocimiento? ¿O simplemente es muy cómodo mantenerte sin hablar? ¿Tienes miedo quizá a quedar mal por decir que crees en Cristo Jesús? Si tú puedes identificar qué es lo que te detiene para que seas un testigo, tienes que orar al Señor y decirle, Señor, tú conoces mi temor. Dile eso al Señor, conoces mi temor. No permitas que este temor, inseguridad, todo lo que te dije, no permitas que este temor me gobierne. Y lo que tienes que hacer es dar un paso concreto. Un paso concreto. No tienes que comenzar con un sermón. Comienza simplemente con tu testimonio. Di lo que Cristo ha dicho a tu vida. Muy bien, pero observe algo extraordinario. Simplemente, ¿qué pasa? Que la iglesia no se queda solamente describiendo el problema. No. Después de decir, Señor, mira sus amenazas, la iglesia hace una petición. ¿Sí? ¿Qué hace? La petición, y esta petición muestra realmente su prioridad. Y aquí es donde paso al segundo punto del sermón. ¿Cuál es el segundo punto del sermón? Que una iglesia pide valentía para hablar. ¿Sí? Una iglesia pide valentía para hablar. Una iglesia no pide comodidad para vivir. Quiero ser bien específico en esto. Una iglesia que pide valentía para hablar. No pide comodidad para vivir. Este versículo 29, la siguiente parte dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estamos en el mes de la palabra. Hablen tu palabra. Aquí la palabra clave es denuedo, ¿sí? Denuedo. Esta palabra denuedo habla de franqueza, de valentía, de libertad para hablar, de seguridad. No significa agresividad, que nos agarremos a bibliazos contra el ateo. No significa que gritar más fuerte, porque a veces piensan que predicar con autoridad o hablar con autoridad es gritar fuerte. Y mientras más grito, más autoridad tengo. No. Hermano, hablar con denuedo no significa ser ofensivos. ¿Sí? No vamos a ofender a nadie. Significa que hablemos con claridad, que anunciemos con claridad, que anunciemos, que hablemos con convicción todo aquello que Cristo, que Dios ha dicho. Entonces, observen cómo ellos se llaman a sí mismos tu siervo. Dice, concede a quién? A tus siervos, ahora tus siervos. Y esta palabra cambia la expectativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un siervo no determina lo que él quiere decir, no determina el mensaje. El siervo entrega el mensaje de su señor. En otras versiones no dice siervo, dice tu esclavo. El servidor. Aquí es, y el servidor, el empleado, o en este caso, hermano, aquí el siervo, entrega el mensaje de su señor, de aquel que lo está mandando. Y esto es bien fundamental para que nosotros podamos comprender la predicación bíblica. ¿Sí? ¿Cuál es la predicación bíblica, hermano? Nosotros, tú y yo y cualquier predicador serio de la palabra del Señor, no tenemos autoridad para modificar el evangelio con un propósito particular, con un propósito de hacerlo más popular, de hacerlo más atractivo, de hacerlo, hermano, más vistoso. Pablo dijo en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, porque muchas personas en nombre de Dios dicen cosas que no están en la palabra de Dios. En 2 Timoteo también encontramos, hermano, que dice la palabra del Señor, danos algo interesante. Sí, perdón, no dice, que Pablo haya dicho, danos algo interesante. Dice que hablemos la palabra de verdad. Hermano, ahí dice, permítenos hablar la palabra. No permíteme hablar mi idea, lo que yo creo. No, permíteme hablar la palabra. Fíjense bien, en cualquier momento, el poder de la predicación, escuche bien, el poder de la predicación no está en la creatividad. Yo me puedo colgar unos guantes aquí en el cuello y ponerme una toalla y decir, vamos a pelear la batalla de la fe. Soy bien creativo, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, pero
no está en esto, hermano, el poder de la palabra. No está en el volumen de la voz, que a veces grito, ay, mientras más grito, de más fuerte hable, va a hablar, va a haber más poder. No es el volumen de nuestra voz. El poder de la palabra de Dios se proclama, como está aquí, hermano, bajo la dirección del Espíritu Santo. Fíjese bien, Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5 dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sigo leyendo Pablo dijo, sino con demostración de espíritu y de poder. Esto no significa que Pablo no predicaba sin prepararse. Es importante que nos preparemos para predicar. Significa, hermano, hermana, que la confianza de Pablo, la confianza final, no descansaba en su habilidad. No descansaba, hermano, en su capacidad o en su elocuencia. Él descansaba en Dios y es lo más importante. Entonces, esto lo quiero comparar, o imagínense usted un mensajero de los reyes antiguos, que un rey antiguo de una corte envía a este mensajero a que entregue una carta. Y el mensajero conoce perfectamente el camino que debe de seguir para entregar la carta. El mensajero puede vestirse de la manera más elegante. El mensajero puede tener una excelente presencia y dicción. Pero si este mensajero cambia el contenido de la carta que el rey le dio porque piensa que quizás son unas verdades incómodas, quizá, hermano, porque ha dejado de ser fiel, entonces no está entregando el mensaje del rey, está entregando sus ideas, está entregando sus pensamientos. Entonces, la responsabilidad del mensajero no está en mejorar el mensaje, ¿sí? No está en mejorar el mensaje. La responsabilidad del mensajero es entregar el mensaje, y así debemos de ser nosotros. Hay quienes se ofenden por lo que la Biblia dice y pretenden quitar ciertos versículos o agregarles o cambiarles. Hermano, el evangelio no necesita que lo defendamos. El evangelio no necesita ser ofensivo, hermano. El evangelio necesita que lo comuniquemos con toda fidelidad. Así debe de ser, que entreguemos la palabra con toda fidelidad, pero que también la entreguemos con todo amor y que la entreguemos con toda valentía. Así debe ser la palabra del Señor. Entonces, habla tú la palabra del Señor y cuando quieras hacerlo, no necesariamente tras de un púlpito, tú ora y dile, Señor, quiero contar tu palabra, y dile a la persona que quiero contarte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así de simple, dile, quiero contarte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero también puedes aprender a explicar el evangelio con 4 verdades poderosas, ¿sí? Hasta a los niños se los hemos enseñado. ¿Cuáles son esas 4 verdades poderosas? Que Dios nos creó y que Dios nos ama. Que el pecado nos separó de Él, ¿sí? Es la segunda verdad. La tercera verdad es que Cristo murió y resucitó por nosotros, y que nosotros somos llamados a arrepentirnos y a creer en este evangelio, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, no esperes a sentirte completamente preparado. La valentía, escúchame bien, tienes que ser valiente. Y la valentía no significa ausencia de temor. La valentía significa obedecer inclusive cuando tengamos miedo. La valentía es obedecer inclusive cuando nosotros tenemos temor, cuando experimentamos temor. Muy bien, pero hermano, esta gente, esta iglesia del siglo I, no entendían cómo podían cumplir la misión solamente con la fuerza humana. Y por eso es que continúa su oración, y aquí paso al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es una iglesia que depende del poder de Dios, no de sus propios recursos, ¿sí? Una iglesia que depende del poder de Dios, no de sus propios recursos. ¿Cómo es esto? El versículo 30 dice, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí? Tenemos que leer el texto con cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, lo vuelvo a leer o véalo ahí con cuidado, hermano. La iglesia pide hablar con valentía, pero también fíjese bien, yo veo aquí que la iglesia está reconociendo que Dios debe acompañar ese testimonio, porque ellos dicen, mientras extiendes tu mano. Sí, ahí está publicado. Ellos dicen, mientras extiendes tu mano. ¿Qué pasa? Que la iglesia habla y Dios es el que opera. Hermano, la iglesia testifica y Dios es quien confirma ese testimonio.
la iglesia es quien proclama y Dios es el que transforma. Fíjese, no es el predicador que transforma, no es el predicador. No, es Dios quien transforma. Entonces, hermano, esto es importante. Si tú lo entiendes, nos va a librar de dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Primero sería pensar, todo depende de nosotros. Todo depende de nuestra tecnología, nuestras pantallas, nuestro aire acondicionado. Pudiese ser un extremo. Y el otro extremo pudiese ser, todo depende absolutamente de Dios, ¿no? Pero Hechos, este libro de los Hechos, nos lleva, hermano, a una realidad muy hermosa. Según yo leo aquí, es la iglesia obedece y Dios soberanamente, hermano, se mueve a través de Jesucristo. Sí, es la parte. La iglesia obedece y Dios actúa soberanamente. Sí, Jesús ya lo había prometido. Jesús lo dijo. Él mencionó en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Es la promesa de Jesús. Entonces, observe el orden de Hechos 1:8. Es poder y testimonio. Poder y testimonio. Sí, el Espíritu Santo nos llena, ojo, no solamente para tener una experiencia espiritual bonita, que levantes tus manos y que llores y que sientas que tu corazón se hace pasita. No, el Espíritu Santo no solamente nos llena para eso. El Espíritu Santo nos llena para capacitarnos para la misión de la predicación del Evangelio. Y en Hechos vemos una relación muy hermosa, una relación bien específica. Fíjate bien, en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene, Pedro predica y miles creen. En el capítulo 4 de Hechos, la iglesia ora, la iglesia se llena y la iglesia habla con denuedo. En el capítulo 13, el Espíritu Santo habla, la iglesia envía y el Evangelio avanza. ¿Sí? Es lo que podemos ver en Hechos. Entonces, el Espíritu Santo es el gran capacitador de la misión. Sí, el Espíritu Santo es el gran capacitador de la misión. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta. Yo no sé, a mí me gusta mucho ir a la playa. Yo creo que a muchos nos gusta ir a la playa, ¿no? Ya sé, a la playa que tú vayas. Y hemos visto los veleros. Piensa en un velero. El velero puede tener un diseño extraordinario, puede tener velas muy nuevas, velas muy resistentes, puede tener no sé cómo se le llame, si marinero, bueno, puede tener al tripulante que sea muy hábil moviendo las velas porque tiene su gracia, ¿no? El que está en el velero debe de saber si la mueve a la izquierda, a la derecha, la sube, la baja. Bueno, no sé yo de los veleros, pero puede estar ahí, hermano, puede tener la tripulación más preparada, pero a pesar de tener la mejor nave, las mejores velas, la mejor tripulación, si no hay viento, el velero no se va a mover. ¿Estás de acuerdo conmigo? El velero puede ser de la última tecnología, la mejor marca, y como yo te mencioné, hermano, pero insisto, si no hay viento, ese velero no va a avanzar. Si no hay viento, no se va a mover. Entonces, hermano, debemos de pensar esto, que la iglesia no dependemos tanto de nuestros recursos. La iglesia, hermano, no depende de predicadores que están muy preparados, hermano. Esto es útil, nos debemos de preparar. Yo me preparo, hermano, estoy estudiando y sigo estudiando todavía para poder servir al Señor de la mejor manera. Y es útil, pero todo esto es en vano si el Espíritu Santo no está con nosotros. ¿Sí? Todo esto es en vano si el Espíritu Santo, hermano, no está en nuestra vida. Nosotros podemos correr el riesgo, hermano, de tener un movimiento sin el verdadero poder del avance espiritual. Y hay lugares, hermano, donde se llena y demás, hay mucha emoción, mucha buena vibra, pero no hay realmente un poder espiritual. Nosotros necesitamos el viento de Dios, necesitamos el mover del Espíritu Santo. Entonces, esto no solamente es para los predicadores, es para todo cristiano. Tú debes de orar y decirle al Señor, no solamente, Señor, ayúdame a hablar. Lo debemos de decir, pero no solamente eso. Ora también diciendo, Espíritu Santo, obra en mi corazón. Espíritu Santo, ayúdame a hablarle a otra persona. Pídele a Dios que abra las puertas, hermano, hermana. Pídele a Dios que dé convicción de pecado a través de las palabras. Pídele a Dios esa sensibilidad espiritual. Pídele a Dios esas oportunidades sobrenaturales, porque a veces no sabemos cómo suceden, pero Dios nos pone a alguien para hablarle. Pídele a Dios esas oportunidades sobrenaturales preparadas
Y aprovéchalas cuando se te den. Aprovecha esas oportunidades porque ¿qué es lo que sucede, hermano? Que a veces se nos dan esas oportunidades y desperdiciamos estas oportunidades. Tú no las desperdicies. Muy bien, entonces, llegamos al versículo 31. ¿Qué pasa en el versículo 31? Aquí vamos a ver cómo es que responde Dios. Paso al siguiente punto de la predicación. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Lea conmigo. Habla la palabra de Dios con valentía. Habla la palabra con valentía. Leemos juntos. Una iglesia llena del Espíritu habla la palabra con valentía. Veamos el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Sí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y esto es impresionante. Para mí es impresionante. Oraron. Dice aquí, y el lugar tembló. Pero quiero que observemos también de manera cuidadosa cuál fue la evidencia, para mí la evidencia principal de la respuesta, porque el texto continúa, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si tú eres observador y amante de la lectura de la palabra del Señor, ¿qué capítulo es este, hermano? 4. Y te puedes preguntar, rascarte la cabeza, ¿que no ya habían sido llenos? Porque en el capítulo 2 nos habla acerca de la llenura, ¿se acuerdan? Sí, puedes preguntarte, ¿que no habían sido ya llenos en Hechos 2? Sí, realmente sí. Y precisamente por eso, para mí, este texto es muy, muy importante. Porque la llenura del Espíritu no aparece como una experiencia única. Ojo, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de una sola vez. Que, hermano, no. Y esa primera vez que el Espíritu Santo nos llena no es innecesaria después para otras cuestiones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que los discípulos necesitaban una nueva capacitación para nuevas circunstancias. ¿Sí? Porque fueron llenos nuevamente, eran los mismos discípulos. Los de Hechos 2 son exactamente los de Hechos 4. ¿Qué pasa aquí? Que la idea es continua. La idea es seguir siendo llenos. Escúchame, seguir siendo llenos, porque yo sé que muchos de ustedes ya conocen el Evangelio de hace tiempo y quizá fueron llenos del Espíritu Santo, experimentaron de Dios, pero debe de ser una experiencia continua, ¿sí? ¿Qué sucedió como resultado después de una nueva llenura del Espíritu Santo? Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, que es el tema de este mes. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la evidencia. Hermano, hermana, esta es la evidencia misionera de la llenura de este texto. ¿Cuál es, hermano? Que no solamente sintieron algo, y quiero ser bien enfático, estos discípulos, esta gente, esta iglesia, no solamente sintieron algo, aparte de que experimentaron algo, hablaron, ¿sí? Lea, hermano, después de la última coma, dice ¿qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hermano, no solamente una manifestación veo yo aquí. Hubo la manifestación en Hechos 2, pero aquí veo yo una misión, ¿sí? Y no solamente tembló el edificio. ¿Qué pasa? Que la iglesia dejó de temblar. Te dije a un principio que ellos tenían miedo porque los discípulos habían sido arrestados, habían sido intimidados, habían sido, hermano, amenazados a que no hablaran la palabra del Señor, hermano. ¿Qué pasa? Que el edificio tembló, pero la iglesia también dejó de temblar. Físicamente podemos decir que el edificio tembló y la iglesia dejó de temblar. Cambió el temblor. Ya no el edificio, hermano, y las personas dejaron. ¿Qué pasó? Ante sus enemigos ya no estaban, hermano. Entonces, para mí esta es de las imágenes más poderosas de este pasaje. ¿Por qué? Porque primero ellos estaban siendo amenazados, pero después oran y el lugar tiembla y quienes salen de ese lugar, hermano, ya no están paralizados por el miedo, ya no están paralizados por el temor. Entonces, debemos de pensarlo de la siguiente manera. Creo que todos han hecho una carne asada o han asistido a una carne asada o hemos prendido el fogón ahí en el pueblo, en el rancho. Cuando un carbón se aparta del fogón o de la multitud de las leñas o del fuego, ese carbón se apaga. Si el carbón se extingue fuera del fuego, poco a poco va perdiendo el calor. Pero cuando ese carbón se vuelve a colocar entre los otros carbones, la llama comienza a avivarse, la llama comienza a tomar esa fuerza, hermano, y comienza a crecer. Y, hermano, así debe ser en nuestra vida.
Debemos de unirnos en oración para que el Señor llene nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque dice ahí al principio del texto, sigue entrando en pantalla. ¿Cómo dice, hermano? Cuando ellos hubieron, ¿qué? Cuando ellos hubieron orado. ¿Sí? No fue solamente la actuación de un solo individuo, no fue solamente Pedro, no fue solamente Juan. La iglesia estaba congregada. ¿Sí? Hermano, hay batallas que nosotros debemos de pelear individualmente, que debemos o que peleamos personalmente, ¿sí? Pero existen también dimensiones en la misión de Dios que requieren que la iglesia ore en conjunto. Hay situaciones en que necesitamos juntarnos, hermano, y la iglesia unida debe de estar en oración, porque una iglesia que ora junta, una iglesia que se reúne a orar, adquiere una visión diferente. ¿Sí? Tenemos una visión diferente. ¿Qué pasa cuando nos reunimos a orar? Nuestros miedos se reducen, porque seguimos teniendo miedo, pero esos miedos se reducen. Nuestra confianza va creciendo, se aumenta. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos a centrar en la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio. La misión no es llenar el auditorio, quiero decirles eso. Nuestra misión no es después movernos a un auditorio de 200 o de 500. Sería excelente. Pero la misión es llenar el reino de los cielos. La misión es que la gente conozca la verdad, hermano, que conozca que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto. Esa es la verdadera misión, hermano. Entonces, nosotros necesitamos varias cosas. Voy a contarlas, no sé cuántas sean. Digamos que la primera, cada día necesito pedir la llenura del Espíritu Santo. Si tú te sientes aquí saturado, saturada, llena de la presencia de Dios, qué gozo, no dejes de experimentarlo. Pero mañana va a ser lunes. Y luego viene martes, miércoles. Y yo les decía, creo, en un culto de hogar, que a veces somos cristianos de gasolinera. No, creo que fue un culto de hogar, ¿no? Cuando les explicaba. Llega el domingo y decimos, Señor, tanque lleno. Y avanzamos. Llega el lunes, el martes, el miércoles. Vemos nuestra aguja de espiritualidad. Y luego llega el viernes y ¿qué pasó? Ya el sábado. Y el domingo, nuevamente, Señor, tanque lleno. No, hermano. Todos los días debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Cada día, Señor, lléname. Y no solamente una emoción, que no sea solamente una emoción. Pide poder para obedecer a Dios. Todos los días pide ese poder diciéndole, Señor, dame ese poder para obedecerte, para hacer tu voluntad. ¿Qué más necesito hacer? Hermano, identifica a alguna persona que necesita de Dios, porque a donde quiera que tú voltees, entre tu familia, en tu centro de trabajo, en tu institución educativa, donde quiera que tú te muevas, al menos va a haber una persona que necesita de Dios. ¿Sí? Entonces identifica a esa persona y ora específicamente por esa persona. Dile, Señor, lléname con tu Santo Espíritu y Señor, te pido por fulano, por mengano, por perengana. Ora por esa persona. Después, busca la oportunidad de hablar de la palabra. Sí, busca la oportunidad de hablar de la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Orar, ser llenos y hablar de la palabra del Señor. Hermano, cuando nosotros hacemos todo esto, cuando nosotros seguimos este proceso, hay algo maravilloso que surge. Y antes de que yo llegue a la conclusión de este mensaje, quiero reunir las tres verdades que hemos visto. Hechos 4 nos mostró tres elementos que que no pueden separarse, que siempre tienen que estar unidos. Es, hermano, la palabra. Primero es la palabra. Estamos en el mes de la palabra. ¿Qué dijeron? Que hablen, ¿qué? Tu palabra. ¿Sí? Ya hemos visto, a través de este mes hemos visto que la palabra da vida, que la palabra, hermano, ¿qué hace? Nuestro corazón debe estar preparado para recibir la palabra del Señor, que esta palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser, hermano. Y, hermano, aquí estamos viendo que esta palabra no se debe de quedar solamente encerrada en nosotros. Nosotros debemos hablar esta palabra, que hablen tu palabra. Es el primer elemento. El segundo elemento que yo veo aquí es el Espíritu, porque nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El tercer elemento que yo veo es la iglesia. ¿Qué pasa? El resultado fue que la iglesia habló la palabra con denuedo. ¿Sí? Habló la palabra con denuedo, la iglesia como instrumento. Entonces, hermano, cuando falta cualquiera de estos tres elementos, fíjese, cualquiera de estos tres elementos, la oración, la palabra o la iglesia como instrumento, se desconfigura todo.
Sí, se desconfigura todo. Hermano, una iglesia con mucho conocimiento bíblico, pero sin dependencia del Espíritu Santo, puede ser quizá muy autosuficiente, pero no puede ser efectiva. ¿Qué pasa? Una iglesia, hermano, que ora pero no estudia, también, hermano, no va a funcionar. Necesitamos también estar orando constantemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Que Dios quiere una iglesia bíblica, pero también una iglesia espiritual y una iglesia misionera. Te lo repito, Dios quiere una iglesia bíblica, ¿sí? Que no nos salgamos del marco de la palabra del Señor, que no inventemos nuevas doctrinas, que no inventemos ideas, hermano, o fanfarronerías. No, ¿sí? El ser lleno del Espíritu Santo no es que me caiga y que me revuelque y que haga tantas cosas. No, bíblica. Dios quiere una iglesia bíblica, una iglesia espiritual, pero una iglesia, hermano, que sea misionera. Y es lo más importante. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia fundada en la palabra del Señor, pero una iglesia que también esté comprometida con el mensaje del Evangelio. Y es lo más importante. Entonces, iglesia, regresemos al escenario de Hechos 4. Yo te invito, regresemos al escenario de Hechos 4. Existía una amenaza, pero la iglesia no cejó. La iglesia no retrocedió. ¿Existía temor? Sí, pero la iglesia oró. Ellos, hermano, pidieron que se acabaran sus enemigos. No, ellos pidieron valentía. Y existía una misión demasiado grande para sus propias fuerzas y por eso es que dependieron del Espíritu Santo. Porque leímos que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Entonces, tal vez nosotros hemos pedido muchas veces, porque yo lo he hecho, te soy honesto, yo lo he hecho, le he dicho, Señor, quita mis dificultades, ¿sí? Señor, quítame todos los problemas que tengo, mira mis angustias, mira mis opositores. Yo lo he hecho, hermano. Pero, hermano, quizá necesitemos aprender a orar de una manera diferente. Necesitamos decirle, Señor, si la dificultad permanece, dame valentía en medio de esta dificultad. Si el problema no se va, ayúdame a vivir en medio de ese problema. Es importante, ayúdame a vivir dentro de esta situación. Así es como la iglesia de Dios lo hacía, hermano, en el siglo I. Entonces, decirle, Señor, si alguien se burla, dame el poder, la paciencia para seguir testificando. Si alguien me rechaza, dame esa gracia para no avergonzarme de Cristo Jesús. Si no sé qué decir, recuérdame que no estoy solo, recuérdame que tú estás conmigo. Espíritu Santo, capacítame. Es lo que necesitamos aprender a orar, hermano, porque la iglesia no ha sido llamada solamente para escuchar la voz de Dios. Qué bueno que vienes a escucharla, eso es bueno, pero no somos llamados solamente, hermano, para escucharlo. No somos llamados para esconder la luz. ¿No está escrito que nosotros somos la luz del mundo? Sí, lo somos, pero la Biblia dice que una luz no se esconde, una lámpara encendida no se pone debajo de un almud, debajo de una caja, sino que se pone en alto para que alumbre a los que están en derredor. Hermano, entonces no fuimos llamados a conservar el evangelio como un secreto privado. No somos una sociedad secreta y no le digas a nadie. Sí, mira, no le digas cómo oramos. En algunos lugares dicen, tienes que ir a tal parte, pero no le cuentes a nadie lo que va a pasar ahí. ¿Sí? Te vamos a llevar a un encuentro, pero no le cuentes a nadie lo que pasa en ese lugar, para que no les robes la bendición. No, hermano, no somos una sociedad secreta. No lo somos. Somos luz. Tenemos que hablar de luz, hermano. Fuimos llamados a proclamar que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo perdona, que Cristo sana, que Cristo resucitó, que Cristo viene otra vez. Ese debe de ser nuestro mensaje. Y quizá alguien diga, pastor, es que yo no soy predicador. Pero escúchame esto. No todo creyente, escúchame esto, no todo creyente está llamado para estar tras de un púlpito, pero todos los creyentes somos llamados para ser testigos. Te lo repito, no todo creyente está llamado para estar tras de un púlpito, pero todo creyente somos llamados para que seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tu púlpito puede ser tu casa. Tu púlpito puede ser tu oficina, puede ser tu salón de clase, tu negocio, tu vecindario. Ese puede ser tu púlpito. Una conversación en el almuerzo de mañana lunes. No sé,
en los tacos de la esquina y ahí predicar la palabra del Señor. Un mensaje enviado a un colega, un compañero, alguien que está pasando por una crisis y le mandas un mensajito. Ese puede ser tu púlpito. Una oración por una persona que está desesperada. ¿Sí? Manda, hermano. Ahí donde Dios te ha colocado, tú puedes, hermano, hermana, hablar de la palabra del Señor y ese es tu campo misionero. Ahí donde podemos hablar. Ese es el poder de la palabra. Quiero repasar, aunque no es el último domingo del mes, quiero repasar lo que hemos visto. La palabra es vida. La palabra penetra en lo profundo. Nuestro corazón debe de estar preparado para recibir la palabra, pero no es para que se quede ahí. Esta palabra es para que la prediques, para que la compartas, para que la proclames. De gracia recibiste, da esta gracia. Entonces, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que hablaste intencionalmente de lo que Cristo ha hecho en tu vida? Piénsalo, por favor, que te acercaste a alguien y le hablaste acerca de Jesucristo. No que simplemente hayas dicho, Dios te bendiga, porque eso creo lo decimos casi hasta por inercia, ¿no? No solamente Dios te bendiga. No solamente si compartiste en el Facebook una publicación o un texto en el WhatsApp. No solamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del Evangelio de manera intencional? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes presente? Quizá hoy el Espíritu Santo está señalando tu temor. Quizá hoy el Espíritu Santo está marcando esas angustias que sientes, que pienses me van a rechazar, no sé lo suficiente de la Biblia, no quiero incomodar a mi pariente, a mi vecino. Pero recuerda esto, por favor. Pedro y Juan tenían que enfrentar amenazas, aún su propia vida. Y no oraron pidiendo que se quitara esa incomodidad. No, oraron: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Esa fue su oración. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y quizá hoy tú necesitas hacer exactamente la misma oración. ¿Sí? No le digas: Señor, hazme la vida más cómoda. No le digas: evita toda oposición. Hermano, dile: Señor, permíteme compartir la vida nueva que tú me has dado. Dame valentía. No pienses o no digas que otros compartan el Evangelio. Dile: Señor, aquí estoy. Dile eso: Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Quiero hablar de esta palabra. Tal vez tú necesitas volver a ser lleno del Espíritu. Sí, no importa cuántos años tengas. No importa si ya lloraste o pasaste en un altar a aceptar de Cristo. Quizá tú necesitas volver a ser lleno del Espíritu Santo. Y no me refiero a que Dios te haya abandonado. No me refiero a que Dios te abandone. Sino porque necesitas ese poder fresco, ese poder nuevo, ese poder limpio para la misión. Sí, para que esté presente contigo ese poder para hablar. Entonces, hoy puedes levantar tu corazón delante del Señor y decirle: Espíritu Santo, lléname otra vez. Sí, decirle: Espíritu Santo, lléname, quita todo temor, quita toda incomodidad, pon nombres en mi mente, pon nombres en mi corazón a quienes les he de compartir esa palabra. Y cuando se dé esa oportunidad, Señor, dame el valor para hablar, dame ese valor para hablar. Yo sé que hay quienes aún no han entregado quizás su vida a Jesucristo en este lugar, ¿sí? Y si hoy estás escuchando este mensaje y todavía no tienes esa relación personal con Jesús, yo quiero decirte algo no tan teológico, algo que es bastante sencillo. Todo mundo en esta iglesia, todos los que ves en esta congregación, todos estamos llamados para anunciar la palabra del Señor. Y puede resumirse con una sola noticia que quiero que tengas presente. ¿Cuál es eso? Que Jesús vino a buscar los pecadores. Esa es la noticia. Jesús vino a buscar los pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a todos, a mí, a todos nos incluye.
nuestro problema más profundo no es el económico. ¿Tienes problemas económicos? Quizá. ¿Tienes problemas laborales? Quizá. Pero ese no es tu problema principal. El dinero no es el problema principal. El trabajo no es el problema principal. El problema principal es nuestra eternidad. El problema principal es nuestra relación con Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer. Ese es el problema principal. Entonces, Dios no nos ha abandonado. Si tú no has aceptado a Cristo, te digo que Dios no nos ha abandonado. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, vivió sin pecado, murió para darte vida a ti, murió para pagar la deuda que nosotros merecíamos. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder y con gloria. Y por eso hoy te quiere dar ese perdón. Por eso hoy quiere darte esa reconciliación. Por eso hoy existe la oportunidad de que te reconcilies, de que obtengas una nueva vida en Cristo. Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación. En nadie más, en ningún otro hay salvación. Entonces, hoy Dios te llama a arrepentirte. Hoy Dios te llama a creer. Arrepentirte significa que reconozcas tu situación de pecado, que reconozcas tu situación de maldad. Dile: Señor, he vivido lejos de ti. Dile: Señor, me he apartado, pero hoy quiero volver a ti, quiero estar cerca de ti. No necesitas conocer toda la Biblia. No necesitas saber toda la Biblia para que vengas a Cristo. ¿Sí? No necesitas... Lo he dicho muchas veces, no necesitas primero arreglar tu vida para venir a Cristo Jesús. Ven así como estás. Acércate a Jesús así como estás y le puedes decir: Señor, reconozco que soy pecador. Dile: creo que moriste por mis pecados, que moriste por mi maldad, y también creo que resucitaste. Es importante que tú lo creas. Dile: te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Bien importante, dile: sé mi Salvador, sé tú mi Salvador. Dile: sé tú mi Señor. Y Dios comenzará a hacer algo maravilloso hoy en tu vida. El Señor comenzará a hacer hoy algo, una historia completamente nueva en tu vida. Yo te invito a que nos pongamos sobre nuestros pies.